Üzgünüm. Bebeğinizi kaybettik. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Yali Kapkini? ¿Cuándo se enterarán Seiran, Suna y Ferit de su traición? ¿Suna permanecerá ahora en prisión de por vida? ¿Y el escenario del personaje de Suna en la serie llegará a su fin? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seiran ahora debería aprender sobre la traición de Suna y Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini están llenos de eventos dramáticos que afectaron profundamente a los espectadores. Uno de los puntos más importantes de la historia fue la enfermedad de Ali Saga y su efecto en la familia. Además, cuestiones como la relación de Ferit y Seiran, la traición entre Suna y Ferit y si Seiran está embarazada o no, marcan en gran medida el curso de la serie. Entonces, ¿qué nos espera en los nuevos episodios? Ahora veamos información detallada y posibles desarrollos sobre estos temas. ¿Cuándo se enterará Seiran de la traición de Suna y Ferit? Los entretelones de la traición entre Suna y Ferit ahora están saliendo a la luz. Seiran escuchará esta traición con sus propios oídos y quedará profundamente conmovida. Este acontecimiento abrirá heridas profundas en la psicología de Seiran y se sumará a los traumas que ya ha vivido anteriormente. En el nuevo episodio, Abidin será el primero en conmocionarse al enterarse de esta traición. Luego, Seiran aprenderá esto en unos pocos episodios. Si recuerdas, la revelación de que Suna estaba embarazada y los problemas de salud que estaba experimentando tuvieron un profundo impacto en Seiran. Seiran pasó por un gran trauma con el miedo a perder a su hermana, y Ferit perdió la esperanza dentro de él y quería morir. Aunque todos estos acontecimientos llevan a Seiran al borde de la locura por un tiempo, será uno de los personajes que se recupere psicológicamente más rápido. Después de un breve proceso de tratamiento, decidirá perdonar tanto a Suna como a Ferit. Creerán que el mayor castigo que se les ha dado es el gran dolor que ya han experimentado. ¿Suna será ahora sentenciada a cadena perpetua? Se reveló que Suna fue la persona que provocó que Ayesen fuera hospitalizada. Aunque inicialmente se pensó que Ayesen se había recuperado, Suna se sintió culpable tras la repentina noticia de su muerte. Sin embargo, creo que en ese momento, Buyuk Hanim intervino, provocó la muerte de Ayesen y culpó a Suna. Esta situación puede llevar al final de Buyuk Hanim en los próximos episodios. Aunque Suna permanecerá en prisión por poco tiempo, será liberada una vez que se demuestre su inocencia. En este proceso, Suna experimentará grandes dificultades y se revelará lo más profundo de su carácter. ¿El escenario del personaje de Suna en la serie llegará a su fin? La historia de Suna se ha convertido en uno de los elementos más importantes que llevan la carga emocional de la serie. Su muerte podría ser un gran shock para la serie. Sin embargo, el regreso de Suna de la muerte y el proceso de recuperar su cordura crearán una narrativa más fuerte. Si bien este proceso muestra a la audiencia la profundidad del personaje, el viaje de recuperación de Suna afectará directamente la historia de Seiran y Ferit. El hecho de que Suna esté en prisión y esté cerca de la muerte hace unos episodios y pierda la cabeza en el proceso será un punto de inflexión importante en términos del desarrollo del personaje. Con este último suceso, se cree que Suna entrará en un período de locura y tomará medidas para recibir tratamiento y recuperarse. Por lo tanto, la historia de Suna continuará hasta el final de la serie y se presentará a la audiencia el desarrollo del personaje. ¿Cuáles fueron los detalles impactantes que nos perdimos en el episodio anterior?
El delirio de Suna sobre Ferit mientras estaba en cuidados intensivos llamó la atención de Gulgun y provocó que le advirtiera: aléjate de Ferit. Además, la declaración de Ferit de que todo es culpa suya y que quiere morir por ello revela los conflictos internos del personaje. Ferit declaró que besó a Suna porque sentía pena por ella y no esperaba nada a cambio, pero admitió que Suna lo besó a cambio. Esta conversación profundizó el arrepentimiento y el reconocimiento interno de Ferit Nocta. Como resultado, la serie Yali Kapkini continúa sorprendiendo a sus espectadores con desarrollos sorprendentes. Eventos como se irán enterándose de la traición, Ferit y Suna pagando un alto precio, la noticia del embarazo y la revelación de los planes de Buyuk Hanim aumentarán aún más el ritmo de la serie. En este proceso, Seiran cobrará protagonismo como uno de los personajes más fuertes y continuará su vida superando los traumas vividos. Creo que Suna pasará por una gran transformación sin morir, pero con algunos daños en su salud mental. Entonces, ¿en qué episodio crees que Seiran descubrirá que está embarazada? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Qué pasará con Ali Saga? ¿O Ali Saga realmente está muriendo? ¿Habrá una cuarta temporada de la serie Yali Kapkini? ¿Seiran está realmente embarazada? ¿Y las respuestas a las preguntas más curiosas que hicisteis en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seiran debe estar embarazada ahora, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini están llenos de eventos dramáticos que afectaron profundamente a los espectadores.
Uno de los puntos más importantes de la historia fue la enfermedad de Ali Saga y su efecto en la familia. Además, cuestiones como la relación de Ferit y Seiran, la traición entre Suna y Ferit y si Seiran está embarazada o no, marcan en gran medida el curso de la serie. Entonces, ¿qué nos espera en los nuevos episodios? Ahora veamos información detallada y posibles desarrollos sobre estos temas. ¿Qué pasará con Ali Saga? En los últimos episodios, supimos que Ali Saga estaba luchando contra una enfermedad grave y regresó a la mansión sin completar su tratamiento. Esta situación afectó profundamente tanto a su familia como al público. Ali Saga le confesó a su nieto Ferit que había abandonado su tratamiento y estaba al borde de la muerte. Esta confesión hizo que Ferit se sintiera enojado y triste. Ferit decidió buscar una solución explicándole la situación a Seiran. En los siguientes episodios, veremos que Ferit y Seiran trabajarán juntos para convencer a Ali Saga de que continúe su tratamiento. Este proceso podría fortalecer aún más los lazos familiares y ser el comienzo de una nueva era en la vida de Ali Saga. ¿Está realmente muriendo Ali Saga? La razón detrás del rechazo del tratamiento por parte de Ali Saga puede ser que está cansado de la vida y ve la muerte como un descanso. Además, en esta decisión también puede influir su deseo de ceder la gestión de la familia y del negocio a su nieto Ferit. Sin embargo, tiene preocupaciones porque cree que Ferit aún no está completamente listo y necesita resolver sus propios problemas internos. Después de superar estos problemas, Ferit estará más dispuesto a hacerse cargo de la familia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Ali Saga muera repentinamente y no vea el final. En este caso, Ferit se convertirá necesariamente en el nuevo líder de la familia. Además, es posible que en los nuevos episodios se revele que Ferit y Seiran han preparado planes sorpresa para el tratamiento de Ali Saga. Teniendo en cuenta la edad y el estado de salud del maestro actor Setin Tekindor, parece probable que el personaje de Ali Saga se despida de la serie en los siguientes episodios. ¿Habrá una cuarta temporada de la serie Yali Kapkini? La reciente caída en los índices de audiencia de la serie y la proximidad de la conclusión de la historia indican que esta temporada será la última. Lo más probable es que la serie termine su aventura en pantalla al final de esta temporada sin ver la cuarta temporada. Incluso hay informes de que la serie concluirá con su episodio número 100. Sin embargo, se cree que la serie completará su historia y llegará a su final planeado y no tendrá un final anticipado. Por lo tanto, se recomienda a los espectadores que disfruten de la serie y esperen el final. ¿Seiran está realmente embarazada? En episodios recientes, hemos visto algunas señales de que Seiran está embarazada. Sin embargo, esto podría suponer un revés importante. Parece que el embarazo de Seiran no ocurrirá hasta que se entere del incidente entre Ferit y Suna. Pero para que Ali Saga reciba el tratamiento y no pierda las esperanzas, Seiran y Ferit pueden sorprenderlo fingiendo que van a tener un bebé. Esto podría ser una motivación para que Ali Saga continúe el tratamiento. Sin embargo, en los siguientes episodios, esta mentira rosa podría convertirse en realidad y Seiran podría quedar embarazada. Este avance será un nuevo rayo de esperanza después de las dificultades que ha estado atravesando la familia Nocta como resultado, la confrontación de Ferit con las consecuencias de sus errores pasados y cómo esto afectará la dinámica dentro de la familia también se destaca como un detalle importante. Parece que estos acontecimientos se tratarán con más profundidad en los episodios posteriores de la serie y determinarán el destino de los personajes. La serie, Yali Kapkini, continúa sorprendiendo a sus espectadores con desarrollos sorprendentes. Los traumas profundos, las traiciones y los acontecimientos inesperados que viven los personajes hacen que el flujo de la historia sea aún más complicado. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que, en los próximos vídeos responderé a vuestras preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Ali Saga podrá ver a los hijos de Seiran y Ferit? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último,
aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Se enterarán Seiran, Suna y Ferit de su traición? ¿Seiran se convertirá en un asesino? ¿Se ha confirmado el final de la serie? ¿Cuáles serán los desarrollos sorprendentes en la serie? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran aprenda sobre la traición no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, estos últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de eventos que afectaron profundamente a los espectadores. En particular, el ataque masivo a la mansión provocó cambios irreversibles en la vida de los personajes. Después de este ataque, todos en la mansión se fueron por un corto tiempo y comenzaron a vivir en otro lugar. Entonces, las escenas de la mansión se detuvieron por un momento. Esto agregará un nuevo dinamismo a la historia y mostrará al público cómo los personajes tratan con el mundo exterior. El proceso de salida de la mansión nos permitirá ver las relaciones y los conflictos de la familia Korhan desde una perspectiva diferente. Sin embargo, el regreso a la mansión después de esta separación temporal será igual de dramático e impresionante. ¿Se enterarán Seiran, Suna y Ferit de su traición? Seiran se enterará de la traición entre Suna y Ferit, y esto abrirá heridas profundas en su psicología. Esta situación se sumará a los traumas y crisis psicológicas que ya ha vivido anteriormente. Cuando Seiran descubre la verdad sobre lo que pasó entre Suna y Ferit, le resultará difícil recuperarse de su propia psicología durante mucho tiempo. Lo que más lo cansará es que Suna y Ferit estén al borde de la muerte después de sus errores. Después de que Suna resulta herida y su vida corre peligro, Seiran sufrirá un profundo trauma por el miedo a perderla. Ferit querrá morir, perdiendo toda esperanza dentro de sí mismo. Aunque todos estos acontecimientos llevarán a Seiran al borde de la locura por un tiempo, ella será uno de los personajes que se recuperará psicológicamente más rápido. Después de un breve proceso de tratamiento, decidirá perdonar tanto a Suna como a Ferit.
creerán que el mayor castigo que han recibido es el gran dolor que ya han experimentado. En este punto, la noticia del embarazo de Seiran será un gran símbolo de esperanza en la historia. Después de que Seiran se recupere, se sentirá enferma por un tiempo, pero no se dará cuenta de que esto en realidad es una señal de embarazo. Después de ir al médico para un chequeo, se enterará que está embarazada y esta noticia la impactará. Aunque Ferit y Seiran han perdido toda esperanza en el futuro, esta noticia les dará la oportunidad de pasar una nueva página. ¿Seiran se convertirá en un asesino? La capacidad de Seiran para causar malos resultados con el arma que sostiene en su mano puede hacer que experimente un trauma en poco tiempo. En otras palabras, Ferit y Suna pueden experimentar problemas psicológicos debido a lo que experimentaron, y Seiran puede experimentar problemas psicológicos debido a este evento. Sin embargo, un escenario como que Seiran se convierta en un asesino y se vuelva completamente loco podría afectar el carácter de Seiran muy profundamente. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra tal escenario es bastante baja. ¿Se ha confirmado el final de la serie? Hay varias especulaciones sobre la fecha final de la serie. Según algunos informes, está previsto que la serie continúe hasta el episodio número 100. Sin embargo, si los índices de audiencia caen más de lo esperado, la final podría adelantarse. Según el plan actual, la serie se despedirá de las pantallas a finales de marzo de 2025. Sin embargo, contrariamente a estos informes, aún no se ha determinado una fecha final clara para la serie. Los creadores quieren que el programa llegue al menos al episodio 100. Parece que la acción de la serie continuará durante algunos episodios más. Como resultado, la confrontación de Ferit con las consecuencias de sus errores pasados y cómo esto afectará la dinámica dentro de la familia también se destaca como un detalle importante. Parece que estos acontecimientos se tratarán con más profundidad en los episodios posteriores de la serie y determinarán el destino de los personajes. La serie, Yali Kapkini, continúa sorprendiendo a sus espectadores con desarrollos sorprendentes. Los traumas profundos, las traiciones y los acontecimientos inesperados que viven los personajes hacen que el flujo de la historia sea aún más complicado. En los próximos episodios, veremos el impacto de estos eventos en los personajes y cómo afrontan estos desafíos. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios tus preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Así que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, ¿crees que la serie debería tener un final anticipado? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿Y cuándo quedará embarazada se irán? ¿Los Korans nunca volverán a la mansión? ¿Está muriendo Abidin? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran quede embarazada no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de eventos que afectaron profundamente a la audiencia. El gran ataque a la mansión, uno de los puntos de inflexión más críticos de la historia, provocó cambios irreversibles en las vidas de los personajes. Lo que experimentaron Seiran, Ferit y Suna afectó enormemente tanto su psicología como sus decisiones futuras. La mayor incógnita sobre Seiran era si quedaría embarazada o no. En los próximos episodios se verá un avance hacia la noticia del embarazo de Seiran. Pero esto vendrá después de todos los traumas y crisis psicológicas que ha vivido antes. Cuando Seiran descubre la verdad sobre lo que pasó entre Suna y Ferit, le resultará difícil recuperarse de su propia psicología durante mucho tiempo. Lo que más lo cansará es que Suna y Ferit estén al borde de la muerte después de sus errores. Después de que Suna resulta herida y su vida corre peligro, Seiran sufrirá un profundo trauma por el miedo a perderla. Ferit querrá morir, perdiendo toda esperanza dentro de sí mismo. Aunque todos estos acontecimientos llevarán a Seiran al borde de la locura por un tiempo, ella será uno de los personajes que se recuperará psicológicamente más rápido. Después de un breve proceso de tratamiento, decidirá perdonar tanto a Suna como a Ferit. Creerán que el mayor castigo que han recibido es el gran dolor que ya han experimentado. En este punto, la noticia del embarazo de Seiran será un gran símbolo de esperanza en la historia. Después de que Seiran se recupere, se sentirá enferma por un tiempo, pero no se dará cuenta de que esto en realidad es una señal de embarazo. Después de ir al médico para un chequeo, se enterará que está embarazada y esta noticia la impactará. Aunque Ferit y Seiran han perdido toda esperanza en el futuro, esta noticia les dará la oportunidad de pasar una nueva página. ¿Koranlar regresará a Yali? Ali Saga le entregó la mansión a Sisek y le ofreció una oportunidad inesperada. En lugar de vengarse, Sisek quedó impresionado por el plan de Ali Saga y aceptó hacerse cargo de la mansión. Sin embargo, esta situación no será permanente. Ahora que la historia de Sisek llegará a su fin, se espera que la familia Korhan regrese a la mansión. Aunque no está claro cuánto durará este proceso, al observar la dinámica de la serie, queda claro que los Korhan no se mantendrán alejados de la mansión para siempre. Esto agregará un nuevo elemento dramático a la historia y mantendrá a la audiencia enganchada a la pantalla. ¿Morirá Abidin? Abidin correrá un gran riesgo al encontrarse cara a cara con la muerte después de los recientes acontecimientos. Aunque la muerte parece inevitable para él, no morirá porque es uno de los personajes principales de la serie. Al igual que Ferit, Suna y Seiran, Abidin también intentará construir una nueva vida aprendiendo de sus experiencias. Si bien el regreso de Abidin del borde de un gran desastre en el último episodio preocupó a la audiencia, se espera que reciba tratamiento y se recupere en el próximo episodio y se reúna con la familia Korhan. Los próximos episodios de Yali Kapkini estarán llenos de grandes explosiones emocionales, giros dramáticos y autocrítica de los personajes. El embarazo de Seiran será una nueva fuente de esperanza en la serie y remodelará las relaciones entre los personajes. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios tus preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Así que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, ¿crees que Seiran debería perdonar a Ferit? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV.
Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Qué episodio será el final? ¿Qué pasará en el final de la serie? ¿Tendrá el final de la serie un final feliz? ¿O veremos un final infeliz en el final de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el final tenga un final feliz, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los hechos ocurridos en los últimos episodios de la serie, The Kingfisher, remodelaron los profundos procesos psicológicos de los personajes y el rumbo de la historia. Especialmente la escena entre Suna y Ferit se convirtió en uno de los temas más comentados entre los espectadores de la serie. El nuevo episodio se centrará en la relación de Seiran y Ferit. Seiran adoptará una postura más decidida ante las dificultades que vive Ferit. Se tomará la decisión de que Ferit comience la terapia y, en este proceso, la pareja se unirá aún más. La noticia de que Seiran está embarazada próximamente traerá un nuevo aliento a la vida de todos los personajes. ¿En qué episodio será el final? Aunque ha habido muchas especulaciones sobre la fecha final de la serie The Kingfisher no tendrá un final anticipado y continuará hasta su episodio número 100.
Esta predicción se ve respaldada tanto por el abrumador apoyo que la serie ha recibido por parte de los espectadores como por el hecho de que aún quedan aspectos inexplorados de la historia. Un guión de 100 episodios permitirá explorar en profundidad las historias individuales de los personajes y permitirá a la audiencia presenciar un final satisfactorio. En particular, tramas como el tratamiento de los problemas psicológicos de Suna y el fortalecimiento de la relación entre Seiran y Ferit se irán resolviendo gradualmente hasta el final de la serie. ¿Qué pasará en el final de la serie? En los episodios finales, la relación de Seiran y Ferit finalmente será sólida. Seiran habrá dado a luz a 2 hijos y la pareja duplicará su felicidad al tener una niña y un niño. Se completarán los procesos de tratamiento psicológico de todos los personajes de la serie. Esto mejorará las relaciones tanto individuales como familiares. Por ejemplo, creo que Suna estará hospitalizado por un tiempo debido a sus problemas de salud mental, pero se recuperará pasando por este difícil proceso en la final. Ferit y Seiran se centrarán en sus familias y vivirán con más esperanza después de fortalecer su relación. ¿Veremos un final infeliz en el final de la serie? Algunos espectadores piensan que la serie terminará con la quiebra de la familia Korhan y el suicidio de Ferit. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca este escenario es bastante baja. Aunque es posible que Ferit pase por un proceso psicológicamente difícil e incluso llegue al punto de suicidarse, gracias a los esfuerzos persistentes y al amor de Seiran, Ferit se convencerá de acudir a un psicólogo y comenzará el proceso de tratamiento. Al final de este proceso, Ferit superará sus problemas psicológicos y adoptará una postura más firme tanto para él como para su familia. Por lo tanto, en lugar de un final infeliz, veremos un final en el que todos son tratados, curados y continúan sus vidas felices. ¿Tendrá el final de la serie un final feliz? Aunque el curso actual de los acontecimientos en la serie parece indicar un final infeliz, se trata de una ilusión creada para molestar a la audiencia. Mirando la historia real, se sabe que Ferit y Seiran continuaron sus vidas felices luego de sus procesos terapéuticos. Esta historia será seguida en la serie y el final será satisfactorio para todos. Creo que la interpretación de Seiran y Ferit de una familia feliz con sus hijos será un final apropiado para el tema principal de la serie. Finalmente, Ferit y Seiran lograrán fortalecer su relación a pesar de todas las dificultades que atraviesan. El amor de Ferit por Seiran le permitirá seguir apoyándola en todas las dificultades. El embarazo de Seiran supondrá un nuevo punto de inflexión en la relación de pareja. Con el nacimiento de sus 2 hijos, Ferit y Seiran tendrán una estructura familiar más feliz y fuerte. La serie, The Kingfisher, seguirá atrayendo al público durante mucho tiempo con sus profundos análisis psicológicos y su fuerte desarrollo de personajes. Creo que el final pintará un cuadro feliz y esperanzador y brindará una experiencia inolvidable a la audiencia. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿cómo crees que será el final de la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿Veremos el embarazo de Seiran? ¿Seifer tendrá marca compartida? ¿Cuándo nacerá el bebé de Seiran y Ferit? ¿Seiran y Ferit llamarán Fuad a su bebé? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seiran tengan un bebé, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, mientras el amor de Seiran y Ferit en la serie Yali Kapkini siguió creciendo, por otro lado, gracias a los dibujos de Seifer, los Korhan se salvaron de hundirse en el último minuto. De hecho, gracias a los dibujos de Seiran y Ferit, iremos aún más lejos y seguiremos la aventura de la marca Korhan para convertirnos en una estrella, no para salvarnos del colapso. En otras palabras, finalmente se ha presentado el escenario de dibujos de Seifer que estábamos esperando desde la temporada pasada y se llevarán a cabo muchos eventos sorpresa con este escenario. En primer lugar, Seiran y Ferit tomarán medidas para llevar este problema del dibujo un poco más allá después de salvar a los Korhan del hundimiento. Así, podremos ver las marcas comunes propias de Seiran y Ferit que mencionamos en nuestro análisis de verano. En otras palabras, a medida que los dibujos de Seiran y Ferit se vuelvan cada vez más populares, se les pedirá que abran su marca conjunta. Así, además de la marca Korhan, seremos testigos del establecimiento de la marca propia Seifer. Esto significa que a partir de ahora Ferit y Seiran serán dueños de su propio negocio, independientemente de los demás. En resumen, si el escenario avanza en esta dirección, veremos las marcas comunes de Seiran y Ferit en poco tiempo. De hecho, se empezarán a dar detalles sobre este tema en nuevos capítulos. Entonces, ¿crees que veremos la marca conjunta de Seifer? No olvide escribir sus predicciones sobre este tema en los comentarios. Eres una mujer y una fuente de fortaleza. Pero a veces todos necesitamos tomarnos un descanso y hacer algo por nosotras mismas, ¿verdad? Por eso preparamos el libro electrónico, Consigue hábitos saludables en 21 días. Programa de cambio para mujeres. Para ti. No te descuides, añade elegancia, energía y felicidad a tu vida. Esta guía, llena de nutrición saludable, ejercicios sencillos y sugerencias que te motivarán, está contigo para un nuevo comienzo. Consíguelo ahora con descuento, accede al instante con el botón de descarga y comienza tu intercambio. Porque tú lo vales. Hablemos del embarazo de Seiran. Seiran y Ferit se reencontraron después de 2 años. Para Seiran y Ferit, que esta vez son más fuertes que antes, las sorpresas esperadas pronto comenzarán a suceder. Después de que la tercera persona salió de ellos, Seiran y Ferit sacaron a la luz nuevamente el amor que habían enterrado en sus corazones. Ahora es el momento de ver los primeros frutos de este amor. Si bien Seiran y Ferit ya no eran inseparables, tanto por sus dibujos como por la falta de presión de sus familias, empezaron a ser cada vez más cercanos. Podemos decir que se acercan escenas románticas para Seifer, quien ya no tiene obstáculos entre ellos. Se nos empezarán a dar señales de que veremos a los hijos de Seiran y Ferit, quienes se casarán nuevamente en poco tiempo. Por lo tanto, creo que poco a poco veremos signos de embarazo en Seiran inmediatamente después de esta boda. Es posible que incluso escuchemos la noticia de que Seiran está embarazada como una gran sorpresa en enero. Así, tras el año nuevo, veremos que Seiran y Ferit tomarán nuevas decisiones para sus bebés. Así que no te preocupes, Seifer definitivamente tendrá hijos. De hecho, creo que su primer hijo será un niño. Para que puedan llamar a su bebé Fuad. No preguntes cómo sabes esto. Porque se nos mostraron 2 grandes pistas sobre este tema. En la primera pista, el personaje de Fuad regresó a la serie.
Aunque era el sueño de Ferit, el regreso de Fuad sorprendió a todos. Creo que una de las razones del regreso de Fuad estará relacionada con el bebé de Seifer. Así, Ferit y Seiran llamarán Fuad a su primer hijo, para mantener con vida nuevamente a Fuad, a quien ven como la víctima de su amor. La segunda pista sobre este tema es que hace unos episodios, cuando Orhan y Betul supieron el sexo de sus hijos, dijeron delante de todos que llamarían a su bebé Fuad. Aunque Ferit y Gulgun reaccionan mucho ante esto, este bebé no se llamará Fuad de todos modos. Porque el padre de ese bebé es Typhoon, no Orhan. Por eso, cuando se revele el verdadero rostro de Betul, los Korhan tampoco habrán adoptado a este bebé. Así, dado que el nombre, Babi Fuad, quedará vacante, Seiran y Ferit pondrán a este bebé el nombre de su primer hijo. De hecho, creo que la idea de nombrar Fuad al bebé de Betul y Orhan era en realidad una referencia al hecho de que el hijo de Seiran y Ferit se llamaría así. Entonces, el bebé Fuad se llamará el primer hijo de Ferit y Seiran. En definitiva, Seiran y Ferit tendrán una niña y un niño, como en la historia real. A este niño lo llamarán Fuad. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quieres que Seiran y Ferit tengan un bebé? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿O la serie realmente llegará a su final en su episodio número 100? ¿Qué nombre volverá a la serie? ¿O Kaya y Nuket regresan a la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que la serie Kingfisher no debería tener un final anticipado, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. Primero que nada, mientras los fanáticos de Kingfisher esperaban nuevos y románticos acontecimientos en el amor de Seiran y Ferit, esta vez los rumores sobre el futuro de la serie sorprendieron a todos. Las afirmaciones de que la serie concluirá con su episodio número 100, por un lado, generaron tristeza entre los fans y, por otro, despertaron una gran curiosidad sobre cómo evolucionaría la historia. La posibilidad del regreso de personajes inolvidables, especialmente Kaya y Nuket, indica que las cartas se redistribuirán en la familia Korhan. Entonces, ¿realmente se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿Y la serie llegará a su final en el episodio número 100? Las siguientes afirmaciones se hicieron en las redes sociales con respecto a este tema. Según las últimas informaciones, Yali Kapkini,
se prepara para despedirse de las pantallas con su episodio número 100. Esta decisión, tomada por Star TV a pesar de las fluctuaciones en los ratings de la serie, surge del deseo de llevar la historia a un final planificado. Después del año nuevo está previsto un breve período de vacaciones, y luego los episodios finales de la serie se reunirán con el público en marzo. Sin embargo, también se afirma que si se produce una disminución importante de las calificaciones, la fecha definitiva podrá adelantarse. Aunque aún no se ha hecho un comunicado oficial al respecto, la información del set confirma que está previsto que continúe hasta el episodio número 100. Sin embargo, las fuertes ventas internacionales de El Martín Pescador y las recuperaciones en los ratings cada cierto tiempo plantean la posibilidad de que este plan pueda ser flexible. Las demandas de la audiencia y las decisiones de gestión del canal jugarán un papel clave a la hora de determinar la fecha final. Ahora, mientras los últimos acontecimientos en los medios avanzan en esta dirección, llegó una declaración de Diren Polatogulari, quien interpreta al personaje de Kasim Aga en la serie. Es decir, aún no está claro si la final se disputará en tal o cual fecha. El final de la serie se considera seguro por ahora. Sin embargo, aún no se ha decidido cuándo finalizará la serie. Creo que la serie verá fácilmente su episodio número 100. Definitivamente puedes estar seguro de esto. Sin embargo, lamentablemente no sabemos exactamente en qué episodio tendrá lugar el final. Creo que no solo nosotros, sino también el equipo de la serie, no lo sabemos. Es decir, aún no se ha decidido la fecha exacta en la que finalizará la serie. Intentemos disfrutar de los episodios actuales en lugar del final. Porque no veremos a menudo una serie así y tanta armonía. Por eso debemos dejarlo todo y disfrutar el momento. ¿Qué nombre volverá a la serie? Se dice que los personajes Kaya y Nuket podrían regresar a la serie en los siguientes episodios. El regreso de Nuket puede sacar a la luz los secretos del pasado y, especialmente, las viejas rencillas entre ella y Ali Saga pueden volver a discutirse. El regreso de Kaya puede provocar un nuevo caos en la vida de Suna. Además, el equilibrio de la familia Korhan puede verse seriamente afectado con el regreso de Kaya y Nulhet. Con el regreso de estos dos personajes, los acontecimientos pasados pueden afectar directamente la relación de Seiran y Ferit. Nuket podrá sumarse a la historia con nuevas intrigas que cambiarán el equilibrio en la mansión. Esta situación parece provocar que salgan a la luz algunos hechos que la familia de Ferit había ocultado previamente. Sin embargo, creo que sería más apropiado que el personaje de Latif regresara antes que estos nombres. Porque, como sabes, Latif provocó la muerte de la madre y el padre de Abidin. Ahora hemos visto que la madre de Abidin, Sisek, no está muerta. Entonces, en este punto, el regreso de Latif puede permitirnos conocer claramente el detrás de escena de este incidente. Por esta razón, creo que el personaje que debería regresar primero es Latif. Volviendo a Kaya y Nuket, creo que sería más apropiado si llegaran al final. En particular, no supimos toda la historia pasada de Nuket y se le dejó una puerta abierta. Por esta razón, uno de los otros personajes que sería apropiado regresar es Nuket. Si Nuket regresa, creo que Kaya también debería regresar como uno de los personajes que quieres ver en la serie por última vez. Por esta razón, creo que el regreso de Nuket con su hijo podría dar lugar a una entrada impresionante por separado. La serie Yali Kapkini tiene como objetivo mantener a sus espectadores frente a la pantalla hasta el episodio número 100. Sin embargo, el curso futuro de las calificaciones mostrará cuán factibles son estos planes. El regreso de Kaya y Nuket parece aumentar la emoción de la serie. La historia de Seiran y Ferit seguirá llevando al público a un viaje lleno de emociones y romanticismo. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas.
Entonces, ¿crees que Kaya y Nuket deberían volver a la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? ¿Se vengará la madre de Abidin de los Korhan? ¿Y los Korhan realmente irán a la quiebra? ¿La familia Koranlar terminará por completo en el final de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Abidin debería estar del lado de los Korhan, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestros números. En primer lugar, el nuevo episodio de la serie, Kingfisher, llega con una estructura llena de eventos donde se revelan secretos, las intrigas se profundizan y el público quedará pegado a la pantalla. Mientras la historia revela los sorprendentes detalles del pasado de Abidin y su conexión con Ali Saga, los planes de venganza contra la familia Korhan continúan a toda velocidad. ¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? Las pistas reveladas en los últimos episodios muestran que Abidin puede tener un secreto que Ali Saga guardó en el pasado. La misteriosa muerte del hermano de Ali Saga y los acontecimientos que siguieron apuntan a una gran verdad sobre la identidad de Abidin. La reintroducción por parte de Sefki de Sisek y el deseo de Sisek de utilizar a Abidin en sus planes de venganza hace que el vínculo entre Ali Saga y Abidin sea aún más significativo. Como resultado de la investigación de Seiran y Ferit, existe la posibilidad de que Ali Saga sea el verdadero padre de Abidin. Este secreto tiene el potencial de cambiar no solo la vida de Abidin, sino toda la dinámica de la familia Korhan. Sin embargo, veremos las respuestas a las preguntas de si Abidin permanecerá bajo la influencia de su madre Sisek o aprenderá este gran secreto con el apoyo de Ferit y Seiran y del lado de los Korhan en los nuevos episodios. Entonces, ¿podrá la madre de Abidin vengarse de los Korhan? La madre de Abidin, Sisek, regresó con un fuerte plan de venganza después de esconderse durante muchos años. Su objetivo es destruir a la familia de Ali Saga y vengarse del pasado. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos para los planes de Sisek: la lealtad de Abidin a la familia Korhan y la unidad de Ferit y Seiran. Mientras Sisek intenta atraer a Abidin a su lado, las decisiones de Abidin determinarán el destino de esta guerra de venganza. Aunque Abidin parece estar bajo la influencia de los planes de Sisek por ahora, la conciencia de Abidin y el respeto por la familia Korhan pueden impedirle estar con su madre. ¿Realmente quebrarán los Korhan? La familia Korhan se ha enfrentado a dificultades económicas tan graves por primera vez en estos pocos episodios. Sin embargo, el arduo trabajo de Ferit y Seiran da esperanzas para la recuperación de la familia. Mientras Ferit toma medidas importantes para salvar el negocio familiar, Seiran lo ayuda tanto con apoyo psicológico como resolviendo los problemas dentro de la familia. La postura de Abidin del lado de la familia Korhan también desempeñará un papel fundamental para mejorar las cosas. Con estos apoyos, la familia Korhan parece salvarse de la quiebra. Sin embargo, las luchas vividas durante este proceso provocarán que la familia se reestructure tanto económica como emocionalmente. Entonces, ¿la familia Korhan terminará por completo en el final de la serie? Creo que no. Porque, por el contrario, al final de la serie, la familia Korhan debe presentarse ante el público en un estado más fuerte.
Ferit construirá el futuro de la familia Korhan asumiendo el papel de liderazgo de la familia. Con el apoyo de Seiran se restablecerá el amor y la solidaridad dentro de la familia. Los planes de venganza de Sisek fracasarán y Abidin se negará a ponerse del lado de su madre y optará por quedarse con los Korhan. Esto fortalecerá a la familia en su conjunto. Especialmente creo que el surgimiento de las cualidades de liderazgo de Ferit será un punto de inflexión para el futuro de la familia Korhan. En el nuevo episodio, la confrontación de Abidin con su pasado, los esfuerzos de Seiran y Ferit por salvar a su familia y los sorprendentes desarrollos de los planes de venganza de Sisek fascinarán a la audiencia. Si bien se vive un punto de inflexión crítico para la familia Korhan, el futuro de la serie promete a la audiencia una historia llena de sorpresas. Ahora, mientras todos se preguntan, se espera con emoción qué resultado alcanzará el amor de Ferit y Seiran al superar estas dificultades. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Abidin podría ser el hijo de Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.